nos dan una ecuación y tenemos que saber qué tipo de superficie genera esta ecuación. X menos y al cuadrado es igual a 3 más z al cuadrado. Bueno, vamos primero a determinar las trazas, que es la intersección de la superficie con los planos coordenados, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, si a z le damos valor 0, nos queda esta ecuación. Tenemos una variable cuadrática y la otra lineal, eso quiere decir que es una parábola. La ecuación de la parábola, pues tenemos que es y menos y sub 1 al cuadrado es igual a 4p por x menos x sub 1, sabiendo que y sub 1 y x sub 1 son en realidad las coordenadas del vértice de la parábola, ¿no? Entonces, si esto le dábamos valor 0, pues tendríamos, pasamos el 3 para aquí, vamos a escribirlo así, x menos 3 es igual a, pasamos el y cuadrado para este lado, y tenemos que y cuadrado es igual a x menos 3. Entonces, vamos a colocarlo como lo tenemos aquí. Entonces, y cuadrado menos 0, perdón, y menos 0 al cuadrado, quedará lo mismo, y cuadrado es igual a 4p, y ahora tenemos x menos 3, que multiplica a x menos 3. O sea que esta es la ecuación de la parábola. Por lo tanto, ya sabemos que el vértice de la parábola pues será en x tenemos el punto 3, ¿no? Mientras que en y tenemos el punto 0, 3 y 0. Y como vemos que aquí, lo vamos a colocar como aquí, y cuadrado es igual a x menos 3 multiplica 4p, aquí sería 1, entonces ya podemos escribir que 4p es igual que 1. Entonces quitamos el 4, lo ponemos aquí, y esto es 0,25. 4p será la distancia, es lo que llamamos la distancia del foco al vértice de la parábola, o sea que esto sería 4p. Por tanto, ya sabemos que la distancia entre el foco y el vértice es de 0,25, ¿no? Pues necesariamente va a quedar hacia la derecha, luego veremos por qué. Por tanto, las coordenadas del foco pues será 3,25 y estamos sobre ese eje, el eje y 0, por tanto ya ponemos 3,25, 0, coordenadas del foco. Y por tanto la directriz, sabemos que en una parábola, esta sería la parábola, este sería el eje X y este sería el eje Y, ¿no? Entonces tenemos el vértice, este está en coordenada 3, aquí tenemos el foco en, bueno, sería 3, 0, ya que este es el eje Y y el eje Y es 0. Aquí tendríamos el foco a distancia 3,25 del origen y 0 en Y. Y luego la directriz queda a igual distancia de, si lo vemos de cerca, o sea, esta es la parábola, la directriz queda a igual distancia, es la misma distancia entre f y v que entre v y la directriz, que es una línea que es perpendicular a este eje que llamamos focal, ¿no? O sea, como queda igual distancia, pues quedará respecto a este punto más hacia allá. Por lo tanto, si a 3 le quitamos 0,25 nos queda 2,75. Vale. Bueno, pues esto será x igual a 2,75, será la ecuación de esa directriz, ¿no? Recordamos que en la parábola siempre cualquier punto de la parábola es tal que la distancia hasta el foco es igual que la distancia hasta la directriz, ¿no? O sea que podríamos hacer una circunferencia que fuera tangente a la directriz y que pasara por el foco. Y podemos concluir entonces que la parábola es el lugar geométrico de los puntos que son centros de circunferencias que pasan por el foco y que son tangentes a la directriz. Esa sería una definición. Otra sería también pues lo que acabamos de decir, o sea, la parábola es la curva en la que siempre la distancia desde un punto cualquiera al foco es igual que la distancia a la directriz, ¿no? En base a eso podemos construirla. Bueno, sabemos entonces que esa superficie corta al plano ya lo vamos a dibujar aquí. Vamos a hacerlo, por ejemplo, según esta orientación. Aquí pondremos el eje Y. Aquí pondremos, por ejemplo, el eje X, llevarlo más hacia aquí, nos alejamos un poco, eje X, eje Y y eje Z.
Sabemos entonces que por el punto 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por el punto 3 pasa en realidad el vértice de la parábola, que será tangente a una paralela a la recta Y, ¿no? Y por el punto 3,25 pasa el foco, ¿no? Si, por ejemplo, entonces cogemos esta parábola, vamos a ver, x menos 3 igual a y al cuadrado. Vamos a darle, por ejemplo, el punto 7. Vamos a darle el punto 7 para x, ¿no? Entonces tenemos aquí es el punto 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 7 menos 3 es igual a y al cuadrado. Lo que estamos es tabulándola, o sea, dándole valores en x para obtener valores en y, ¿no? Entonces tenemos, si a x le damos valor 7, sustituimos en la ecuación parabólica y tenemos 7 menos 3 es 4. Entonces tenemos que y cuadrado es igual a 4. Y por tanto, vamos a poner aquí, y es igual a más menos 2, que es la raíz de 4, ¿no? Bueno, por tanto, tenemos que para 7 tenemos 1, 2. Traemos por aquí una línea siguiendo la dirección del eje X y también menos 1, menos 2. Tenemos por aquí, siguiendo la dirección del eje X, pues ahí tenemos ya 2 puntos, ¿no? Bueno, eso quiere decir que la parábola pues viene por aquí. Ahí entra tangente y ahora viene por aquí, sale tangente también de ese punto y esta es la parte simétrica respecto al eje X que viene por aquí. Esa es la parábola. Sabemos entonces que la superficie tiene aquí esta curva parabólica, ¿no? Entonces, ¿qué curvas cuadráticas? Las curvas cuadráticas dan superficies de tipo cuadrático. O sea, sería, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí rápidamente, la esfera, al alargarlo, el elipsoide, estos son tridimensionales todos, al alargarlo hasta el infinito, este vértice nos sale el paraboloide, ¿no? Luego tenemos, si va por el infinito y vuelve por detrás, el hiperboloide, será algo como esto, así. Y por último, si esto lo mandamos de manera que esto lo transformamos a una parábola y otra por aquí, o sea, sería el caso ya excepcional en el que realmente esto va hacia el infinito, ¿no? Entonces tenemos aquí una parábola, aquí otra parábola y aquí otras. Entonces tendríamos esfera, elipsoide, paraboloide, hiperboloide y paraboloide hiperbólico. También podríamos girar esto en esta dirección y tendríamos aquí el hiperboloide de una hoja que es reglado, lo podemos hacer con línea recta. Bueno, en realidad podríamos hacer mucho, este también es reglado, lo podemos hacer con. Entonces, ¿cuáles pueden ser de estos? Pues primero, aquellos que tengan parábola. Entonces, puede ser, por ejemplo, un paraboloide. Dentro del paraboloide puede ser elíptico, que quiere decir que esto en vez de ser sección circular, pues es una elipse, es como si fuera aplastado, ¿no? Entonces, puede ser paraboloide, puede ser paraboloide hiperbólico, porque también tiene aquí una parábola, ¿no? Y esa parábola se desplaza sobre otra, generando aquí infinitas parábolas, ¿no? Por regla general, cualquier plano oblicuo corta según una hipérbola, pero todos los planos paralelos a este plano producirán parábolas. Puede ser paraboloide hiperbólico, puede ser figura parecida a esta con parábola, pero no daría una ecuación cuadrática. Entonces, bueno, las soluciones que se pueden plantear podría ser también otra parábola que genera un cilindro parabólico, por ejemplo, así. Desplazamiento de una parábola en cilindro parabólico. O sea que tendríamos esta posibilidad, tendríamos esta y tendríamos estas dos, nada más, ¿no? ¿Cómo podemos descartar rápidamente esto? Bueno, pues viendo la ecuación. Si, por ejemplo, pasamos esto para aquí, pues tenemos x es igual a 3 más z cuadrado más y cuadrado. Bueno, si nos fijamos en esto, pasamos esto para aquí, x menos 3 es igual a z cuadrado más y cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier valor de x por aquí, cualquier valor de x, por ejemplo, si le damos valor 2, lógicamente la curva no va a existir. 2 menos 3 es menos 1. No existen la suma de dos cuadrados que nos dé menos 1. Por eso aquí esta curva no existe. Y como no existe, ya sabemos que esto lo podemos descartar, porque la parábola en esta dirección daría lugar al paraboloide hiperbólico que abriría hacia ese lado, por el desplazamiento de esa parábola sobre otra. Entonces ya descartamos totalmente este, ya solo pueden ser estos dos.
Este tampoco puede ser, y vemos que si aquí le damos un número valor mayor que 3, pues necesariamente ese número, pues esto va a ser la ecuación de una circunferencia, porque esto realmente es el teorema de Pitágoras. Imaginemos, por ejemplo, que esto le damos valor, pongamos, por ejemplo, pues vamos a darle valor 11, o valor, por ejemplo, 5. Entonces, cuando x vale 5, 5 menos 3 es 2. 2 es igual a z cuadrado más y cuadrado. La ecuación de una circunferencia, pues tendríamos que sería igual, esto igual al radio al cuadrado. El radio al cuadrado sería igual a 2. Bueno, necesariamente es una circunferencia y, por tanto, ya no puede ser un paraboloide elíptico, tiene que ser un paraboloide de revolución, ¿no? Circular. En consecuencia, ya sabemos que si levanto por aquí una vertical, pues esta medida será igual que esta, y esta medida también será igual que esta. O sea que tenemos aquí, hago aquí la dirección del eje Y, y aquí abajo también la dirección del eje Y, puedo hacer un cuadrilátero que tendría que hacer el espacio un cuadrado, y ahora sé que efectivamente esto es una sección circular. Por tanto, es un paraboloide de revolución que está engendrado por, ya podemos también deducir en base a que esto es una circunferencia. De revolución, que quiere decir que si yo cojo la mitad de la parábola, por ejemplo, me imagino esto, si quiero plano para entenderlo mejor, o si quiero cojo solo la curva, la giro en torno al eje X y me genera esta superficie. ¿Qué se desprende de ello? Pues que en toda superficie de revolución, todas las secciones que en realidad son ortogonales al eje X, o sea, por ejemplo, este plano, pues producirán siempre circunferencias. O sea, todas estas serán circunferencias, ¿no? Eso es algo típico, es algo de cualquier superficie de revolución. Todos los planos que seccionan a la superficie la seccionan según circunferencias, ¿no? Ya que es una revolución de cada uno de estos puntos respecto al eje, por eso provoca circunferencias. O sea que para cualquier punto, del 3 hacia el infinito, tendremos secciones circunferencias. Del 3 al menos infinito tendremos curvas que realmente no tendremos soluciones, como pasa aquí, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿qué pasaría cuando, por ejemplo, cojo un plano a la altura, pues pongamos z igual a 2, por ejemplo? El plano que pasa a altura 2, ¿no? Bueno, pues cortaría aquí según otra curva parabólica, vamos a ponerlo por aquí, corta por aquí, por lo tanto la parábola viene por aquí, será otra parábola idéntica a la que tenemos, ¿no? En realidad sabemos que todas las parábolas son iguales de forma, ¿no? Lo que pasa que al tener distinto tamaño, pues es como las circunferencias, todas las circunferencias son iguales de forma, pero esta, al ser igual de forma que esta, al tener distinto tamaño, esta curva pues no es igual que esta, ¿no? Bueno, con las parábolas pasa igual. Sin embargo, aquí las dimensiones sí que son iguales. ¿Cómo lo podemos saber? Pues, por ejemplo, una que tenga aquí el vértice en el punto 5, o 6 o 7 o donde queramos, pues tenemos que en realidad va a seguir en realidad este mismo triángulo proporcional, ¿no? Con lo cual nos va a dar que, por ejemplo, va a ser un desplazamiento de esta parábola sobre esta otra, ¿no? Por tanto, tenemos que aquí saldrá una parábola idéntica a esta, por este punto saldrá otra parábola idéntica, por este punto de aquí otra idéntica, y todas estas parábolas veremos que son todas iguales, ¿no? Si cogemos aquí el punto más alto, bueno, el punto más alto venía por aquí, entonces sería tangente por ahí, por ese punto, por el que corresponde a ese punto. Bueno, entonces ya sabemos que es un paraboloide circular, o sea, cuyas secciones son circunferencias, por aquí. Y ya para concluir, para que se entienda mejor la superficie, sería como, por ejemplo, el frontal de una bala, aunque penetraría mejor en el aire si fuera un catenoide, que es el giro, es la revolución de una semicatenaria, ¿no? Catenaria es esa cuerda que por su peso cuelga de 2 puntos, ¿no? Por ejemplo, un tendal de ropa, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos entonces ya la superficie en paraboloide circular, por oposición al paraboloide elíptico, ¿no? Podemos
sombrear un poco esto para que se vea mejor. Y aquí, para entender que realmente todas las parábolas pues van a salir iguales, y vamos a darle aquí ya como si lo termináramos aquí, como si lo cortáramos por aquí. Entonces, hacemos ahí la sección y nos quedamos con este fragmento de paraboloide circular. Entonces esto ya aparecería continuo. Esto sería una elipse por estar en perspectiva, pero en el espacio sería una circunferencia, ¿no? Ya que no es paraboloide elíptico, ¿no? Tenemos entonces esta figura y decíamos, por ejemplo, cuando z es igual a 2, sustituyamos, entonces tenemos z igual a 2, que era el plano que pasaba por aquí, o sea, este plano, ¿no? Entonces z igual a 2 tenemos x menos y cuadrado es igual a 3 más 2 por 2, 4. 3 y 4, 7. X menos y cuadrado es igual a 7, ¿no? Bueno, pues tenemos entonces aquí la ecuación de esa parábola que, como vemos, pues si pasamos la y para aquí, tenemos x menos 7, el 7 hacia el otro lado es igual a y cuadrado. Bueno, como vemos es una curva semejante a esta, ¿no? Por tanto, ya podemos decir que es esa sección que tiene realmente la misma forma que la otra parábola, o sea, un desplazamiento de esta parábola sobre esta otra curva que también es una parábola igual, ya que todas las parábolas al girar, todas las parábolas son iguales. Eso quiere decir que en la superficie de revolución pues tendremos esta parábola igual a esta, igual a esta. Son los meridianos de la superficie de revolución, ¿no? Que todos los meridianos también serán todos iguales, ¿no? Entonces, de que todas las curvas meridianas sean iguales, se desprende también que al colocar aquí las distintas circunferencias, que son los paralelos de la superficie, pues corta a cada una de estas parábolas, de manera que también producirá aquí parábolas que son iguales a cada una de estas, ¿no? Entonces podríamos dibujarlas por aquí. Y lo mismo por ahí detrás todas. Tenemos aquí una sección, aquí otra, vamos a dibujar varias. O sea, todas estas secciones parabólicas serían también iguales a esta curva aquí, igual a esta, igual a esta, igual a todas, ¿no? O sea que podríamos generarla o bien por una parábola que se desplaza sobre otra parábola hacia el infinito, ya que tiene un punto en el infinito, o bien, si queremos, mediante estas circunferencias que vimos antes, ¿no? Que venían definidas por aquella ecuación de la circunferencia, por ejemplo, esta, ¿no? Bueno, pues hemos deducido a partir de esa curva, teniendo en cuenta simplemente dos trazas. Una traza, la traza horizontal, es la traza que pasa por el plano XY, que nos provocaba aquí una parábola. Si esa parábola luego tenía en cualquier sección ortogonal al eje X, tenía aquí una sección circular, pues ya con estos dos datos nos llegaba. No necesitábamos hacer la tercera traza, ¿no? Tenemos aquí una traza. Aquí no hay traza sobre este plano, pero lo hay sobre uno paralelo, que es esta circunferencia. Entonces, la figura cuadrática formada por una parábola y una circunferencia ortogonal a la anterior es un paraboloide de revolución, o también llamado paraboloide circular, ¿no? Y nos faltaría pues el plano este, que es el plano ZX, y veríamos que cortaría a otra parábola idéntica a esta, porque es un giro de la parábola respecto al eje X, ¿no? Bueno, pues eso explicaría todo ya en esta superficie, ¿no? Con lo cual quedaría perfectamente definida solo por esta curva y esta otra, ¿no? Y rápidamente podríamos saber qué es ese paraboloide de revolución, ¿no? Para percibirlo mejor podríamos darle pues más oscuro también, por ejemplo, para hacia los extremos, ¿no? Entonces,
Entonces le daremos un poco más el efecto de que es un objeto volumétrico, pues eso, parecido al frontal de una bala, ¿no? Aquí podríamos degradar un poco más esto, para que fuera más homogéneo el cambio de zona de sombra a zona de luz.